Hola a todos, estamos en la zona de la Minerva y vinimos a entrevistar a Pedro Kumamoto, que es candidato de futuro a la presidencia municipal de Zapopan. Venimos a platicar de sus propuestas, a contarle algunos de los principios de Servus y pues para ver qué tiene que decirnos, pueden ver la entrevista que viene a continuación. Muchas gracias, esperamos que la disfruten. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Pedro Kumamoto, candidato de futuro a la presidencia municipal de Zapopan, y estamos muy gustosos de hacerle una entrevista aquí en Servus, y también ya nos dijo que va a hacer él el compromiso por la democracia. Entonces, primero que nada, pues nos gustaría preguntarte, Pedro, Sí. ¿Quién es hoy Pedro Kumamoto y cómo has cambiado desde 2015? Bueno, hay muchos cambios, ¿no? De entrada, creo yo que construimos un espacio, una comunidad política en donde seamos muchas, miles de personas las que estemos involucradas en el cambio de la democracia en nuestro país y particularmente en Jalisco dar ese siguiente paso para dejar atrás la política del pasado, ahí que se quede y pues que las personas sean quienes estén dentro de esos espacios de toma de decisiones. Entonces, yo diría que el primer gran cambio tiene que ver con reconocer que después de 2018, en donde logramos cerca de 1 millón de votos, donde logramos llegar a todo el estado, en donde sacamos más votos, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano que Morena, es decir, Morena sacó 700,000, Movimiento Ciudadano 670,000, nosotros 762,000 votos, y a pesar de eso, la voz de mis compañeras y compañeros diputados locales, federales, pues no resuena en esos recintos en donde tanto se necesitan contrapesos al poder, tanto federal, pero también estatal. Y yo diría que de ese aprendizaje resulta la necesidad de construir futuro, lo que hoy conocemos, esta comunidad del arbolito. Y por otro lado, pues bueno, ¿qué más ha cambiado? Me casé, tengo ya el gusto de haber terminado una maestría en políticas públicas en la Universidad del Colegio de Londres. Que ha cambiado también, todavía no tengo perro, aunque quiero adoptar a uno, eso permanece igual. Y dentro de lo que permanece igual es que a mí me gustaría poder servir, desde los espacios en donde esté, como esté, haciendo una lógica de servicio honesto, eficiente, muy importante y sensible con la realidad que estamos viviendo. Eso para empezar, pero creo que conforme vayamos platicando vamos a encontrar muchas cosas que permanecen igual en términos de la vocación particularmente. Sí, claro, pues de la mano de esto que nos platicas, nosotros al arbolito lo conocimos hace 6 años como un símbolo pues casi de antipartidismo y de independencia, ¿no? Sí. ¿Por qué hoy lo vemos como un logo de un partido político? Bueno, yo siempre dije que yo no quería ser parte de los políticos de los partidos políticos que existían. Y entonces seguimos cumpliendo la palabra. Y entiendo que para algunas personas sea como una suerte de contradicción. De entrada, yo lo que podría decirles es que siempre fuimos muy sinceros de dónde veníamos. De tratar de construir el Wikipartido de México, después de ser Wikipolítica, porque no pudimos hacer el Wikipartido, juntaba más un atropellado que nuestras reuniones del partido. Y entonces, con eso, lo que nos dimos cuenta es que existía una herramienta que era la candidatura independiente para poder participar, pero la herramienta jamás fue la finalidad. Es cierto, no teníamos partido, pero lo que buscábamos no era tener o no una candidatura independiente, sino poder incidir en la forma en la que se toman las decisiones en nuestro país. O haces política tú o alguien más la hace por ti, en tu nombre. Y lo que fuimos es, les digo, jalamos hasta las últimas consecuencias la posibilidad de tener una candidatura independiente y 1 millón de votos y no tener voces dentro de esos espacios, generando equilibrios. Eso nos mostró un aprendizaje muy duro y creo yo que lo que decían algunos diarios, que sacamos más votos que 5 fuerzas políticas aquí en el estado de Jalisco y sin embargo ellos sí tienen diputados el día de hoy en el Congreso y nosotros no, nos hizo darnos cuenta que teníamos que reconsiderar la vía. Hicimos una votación interna, el 65% votó a favor de que nos convirtiéramos en un partido y bueno, de votar a hacerlo hay un trecho larguísimo y eso también es algo bien chido. Somos el único partido, yo me atrevería a decir, en este país que no proviene de un sindicato, de otro partido o de una religión, es decir, digamos las partes fundacionales de Futuro fueron construidas por buena medida quienes estuvieron impulsando la candidatura al Senado por todo el estado de Jalisco. Y bueno,
lo puedes ver porque abrimos convocatorias para que los puestos de dirección del partido fueran por convocatoria abierta, pública. El tema de las plurinominales que genera tanta ámpula con justa razón, pues nosotros no lo definimos por lana, sino fue a través de una votación, a través de procesos democráticos. En fin, creo que esa es la parte en la que no renunciamos, a la que vamos a continuar impulsando y, bueno, también les cuento, somos muy austeros. Menos de 2 millones de pesos, 1.700.000 tenemos para hacer campaña en todo el estado, todas las candidaturas. Entonces a Zapopan nos tocó 80,000 pesos para poder hacer la campaña para presidencia municipal, y esos 80,000 y lo que nos han donado los usaremos con austeridad, honestidad, transparencia y finalmente con la lógica de que la política lo importante es servir, no volverse rico, no participar en los actos de corrupción o de lejanía con la ciudadanía. Quisiéramos preguntarte también de esto también que nos has contado de cómo se hizo Futuro. ¿Cuáles son las principales dificultades de empezar un partido político así de cero? Bueno, yo me atrevería a decir que si les platicara todas nos podríamos tomar toda la tarde, pero como no quiero aburrirles, les platicaré primero la inseguridad que hay en el estado, ¿no? Nos tocó presenciar que la seguridad pues no está llegando a muchos sitios de Jalisco. Nos tocó ver cómo la población tristemente se sentía vulnerable en todos los sitios precisamente porque no existe paz, ¿no? en este estado. Y ese fue uno de los primeros y principales problemas que detectamos por todo el estado. 2, para cambiar la cara de lo que estamos viviendo, pues lo difícil que es en algunos momentos acceder a ciertas regiones, tener que ir a Zacatecas para poder llegar a ciertas partes de Jalisco, en algunos casos dormir en sitios donde nos llegaron a salir pulgas, o tener que dormir en medio de la carretera, no tener que cenar, pues andar le llamarían road trip, ¿no? Andar de arriba para abajo, la verdad es algo complejo, muy emocionante. Y lo tercero, y creo que lo más importante, cómo se ha instalado el discurso de la derrota anticipada en las juventudes y en todas las personas. No, mi hijo, nada cambia, ni le muevas, todo siempre es igual. ¿Para qué le intentas? Te van a detener, te van a maiciar o te van a matar. Y creo que ese ha sido uno de los, o si no es el reto más importante en esos espacios decisivos de invitar a las personas a votar o a formar un partido. Y eso es mentira, por cierto. Sí se pueden cambiar esos espacios, se han cambiado, y yo lo viví como diputado local, que sí hace la diferencia tener un equipo capaz, honesto, comprometido y una representación en ese espacio que siga los ideales que permiten cambiar las instituciones. Entonces es mentira ese discurso de la derrota anticipada, pero cada vez que alguien lo cree, un político corrupto toma un año más de vida, ¿no? Entonces es importante más bien como poderle apostar a que gane la esperanza, al desasosiego, a la desvinculación, a la tristeza, porque en nuestras casas, callados, tristes, desvinculados, molestos, no vamos a cambiar absolutamente nada. Tenemos que salir, vincularnos con quien quieran, como sea, en términos pacíficos y democráticos, pero necesitamos tomar las riendas del medio ambiente, de la seguridad, del desarrollo económico, de la actuación sobre la pandemia, desde los espacios que cada quien quiera, partidos, candidaturas independientes, sindicatos, organizaciones estudiantiles, desde donde sea. Pero por favor, no permanezcamos inertes frente a estas injusticias, falta de sensibilidad con la agenda ambiental, ineficiencia, inseguridad. Quisiéramos también preguntarte un poco de tus propuestas. Y bueno, y primero que nada nos gustaría imaginarnos ya que eres presidente municipal de Zapopan, tomas protesta, ese primer día, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, creo que lo primero que haría sería salir de la casa, tomar la bicicleta e ir a la presidencia municipal a poder, pues sí, tomar protesta. A mí me gustaría que el primer día se sienten las bases de los primeros 100 días de trabajo que van a impulsarse, convenios con organizaciones de la sociedad civil para poder certificar a nuestra policía como una policía capaz, que respeta los protocolos y que evita la brutalidad policíaca. Vamos a poder lanzar
las licitaciones necesarias para que Zapopan esté iluminado. Una tercera parte de las luminarias están apagadas y en buena parte de las colonias eso puede llegar a ser el 80% del alumbrado. Y yo creo que, por último, creo que el primer día va a ser esencial que quede claro en la policía municipal y en todos y todas las personas que sirvan en Zapopan que se acabó el pacto de impunidad. Se acabaron los moches, se acabó estos silencios, se acabaron estas lógicas de venir a volverse rico. Eso debe de quedar claro. Una voz de mando no solamente mía, sino de la administración pública, que quede claro que a la persona honesta, servicial, chambeadora le va a ir bien. Lo demás, que lo hagan en otros sitios, porque va a haber consecuencias de ser corrupto. Sí, súper. Oye, aquí nosotros creemos que cuando los políticos prometen, pues nos deben decir cómo lo van a cumplir, ¿no? Sí. Y tú tienes muchas propuestas muy ambiciosas, como son la Ecoguardia, la Escuela de Innovación y Tecnología, Sí. esta mejora de las policías y del C5. Pero si eres electo, ¿tú cómo planeas financiar esto? Claro, 251 millones de pesos para las mejoras en los servicios de seguridad cada año. Son 753 millones de pesos los que necesitamos para invertir en 175 patrullas, 1,700 elementos más y finalmente, algo muy importante, poder colocar en las patrullas o cámaras corporales para poder seguir los protocolos de detención dentro del equipo policíaco y que también, si la población trata de hacerle daño o sobornar al policía, exista un testimonio. 2, para la Ecoguardia y sobre todo para el tema del 1,000,000 de árboles en 10 años, que eso es importante hacer esa aclaración. Lo que vamos a hacer es estar destinando de $500,000 a $1,000,000 de pesos cada uno de los años para poder empezar con el plan de gestión integral de este bosque y, bueno, no bosque, sino de senderos y de espacios y de conectores con el bosque. Y segundo, para poder comprar las semillas necesarias que se van a distribuir entre los viveros municipales, las instituciones de educación y finalmente las personas interesadas en ayudarnos, tanto sea en el parque como en sus casas, para poder sembrar este 1,000,000 de árboles. Lo que vamos a plantear es un modelo muy parecido a lo que se ha hecho en Singapur para poder lograr ese 1,000,000 de árboles en 10 años y lo que también haremos durante los primeros 3 años, que no cuesta tanto, será conectar con los proyectos de composta urbana que tendremos con la mejora de los suelos. Esta visión integral permite la reducción de la muerte de los árboles que estaremos plantando durante los 3 años siguientes. Y bueno, específicamente sobre la escuela de programación estamos destinando por lo menos 20 millones de pesos, que son academias municipales, es algo que ya existe, pero lo reorientaremos. Y si bien es cierto, podrán continuar clases que pueden ser de corte de cabello, de temas de belleza, que eso continúe, pero lo enfoquemos en el desarrollo de competencias para por lo menos lograr que al final de mi trienio podamos tener a 1,000 jóvenes capacitados en competencias para la programación, insisto, orientado en eso, no en una licenciatura. Y segundo, evitar que cualquier persona que quiera aprender sobre de digitalización de ciertas habilidades, impulsar el comercio electrónico, temas relacionados como la edición, fotografía, las industrias creativas en general, todos esos cursos virtuales los vamos a poder brindar de manera gratuita y no se quedará nadie sin querer tocar esa puerta. Y para poder invertir en ello, lo que se necesita básicamente son licencias, colaboración con el sector privado y finalmente capacidad de ancho de banda. Entonces es algo que es sumamente eficiente, poco oneroso, pero que puede cambiar muchísimas vidas. Sí, claro. Oye, un aspecto a nosotros que nos ha gustado mucho en Servus de tu campaña en 2015 y de ahora de lo que han hecho en futuro es que no utilizan publicidad invasiva, ¿no? O sea, no vemos ahí espectaculares enormes, pintas en paredes, camiones polarizados de sus anuncios, y esto es algo que nos gusta mucho y va de la mano con algunos de nuestros principios. Entonces, tú y tu partido, ¿cómo lo están haciendo o cómo creen que sea la alternativa para ya evolucionar de estas viejas prácticas? Planteémoslo de la siguiente forma. Esos formatos funcionan para hacer ver a una población que está harta de la política, que está sucediendo una campaña. Con justa razón están hartos y hartas de la política, pero también es cierto que muchas personas necesitan o requieren, la posibilidad de difundir en distintos medios que estamos ya en campaña.
Entonces necesitamos transitar en una democracia donde los recursos económicos destinados a los partidos y a las campañas sean reducidos de manera sustantiva. Por eso propuse Sin voto no hay dinero, porque hoy por hoy la democracia no está incentivando que más personas vayan a votar, sino por el contrario, cada año van menos a votar, pero no existen consecuencias económicas para los partidos. Si hay una persona que vaya a votar o 87 millones, que es el padrón, 88, da exactamente lo mismo en términos financieros y eso está mal. 2, nosotros estamos apostándole a calcas, a la difusión a través de WhatsApp y las redes sociales, al boca en boca, a realizar pues, presentación de nuestras propuestas con distintos sectores. Creo que eso es algo que debe seguir sucediendo a la par de seguir yendo al tianguis, de estar en los espacios públicos, en los cruceros. Es decir, campañas menos invasivas, que utilicen menos recursos públicos y finalmente yo diría que sean más ecológicas. Es cierto, nosotros tenemos postales o flyers o como cada quien lo quiera decir o posavasos, pero no se los dejamos por debajo de las puertas. Yo ya tengo como 6 flyers de distintas candidaturas que pues nadie me pidió dejarlos, ¿no? Entonces eso es algo que estamos haciendo para minorar nuestro impacto ambiental. Las calcas pues desde luego tienen cierto impacto y por lo mismo pues estamos siempre pidiendo permiso para que sea una calca que está en una persona que tiene la voluntad de eventualmente pues poderla retirar. Y finalizaría diciendo somos una campaña que no contamina auditivamente, visualmente en Zapopan y bueno, pues es algo que pues ha sido un compromiso histórico de no tener espectaculares, de no tener pues este tipo de publicidad. Excelente. Ahora quisiéramos pasar también a algunos como temas teóricos o algunos algo controversiales. Adelante. De política y es, por ejemplo, el tema de la libertad y la igualdad. Para ti, Pedro, ¿qué sería más importante? ¿La igualdad entre las personas o su libertad? Yo no lo veo como una falsa dicotomía. Es decir, la única manera de ser verdaderamente libres es que para nuestras instituciones seamos iguales en el acceso a la justicia, a la paz, a los servicios públicos. Pero desde luego la individualidad y esa libertad que podemos ejercer teniendo esa base mínima, pues creo que no van peleados, ¿no? Sí. Claro. Es decir, perdón, nada más como para poner un ejemplo. Una niña en San Esteban que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a una escuela el día de hoy, que tiene agua una vez cada 15 días, ¿qué tan libre puede ser? Y desde esa lógica tenemos que impulsar que exista igualdad de coberturas mínimas de servicios públicos para que ella pueda ser libre. No sé si me explico. Sí, claro. Si no existe esa base mínima, podrá tener el apoyo de su comunidad, pero su proyecto de vida definitivamente tendrá limitaciones estructurales que nadie merece, ¿no? Claro. Y bueno, también otra pregunta. Bueno, ese es un tema el tema del aborto, que yo pienso que es un tema que nos interesa, nos da como curiosidad saber tu postura y pienso que también a muchos zapopanos. Tú, para ti, Pedro Kumamoto, ¿en qué momento consideras que empieza la vida del ser humano? Bueno, más allá de los debates de días o digamos como de cuentas, creo que hay que voltear a ver lo que plantea la ciencia y particularmente tenemos que voltear a ver desde una tónica de salud pública este asunto y desde ahí tomar las decisiones. Yo soy partidario de la idea de que se tiene que impulsar la educación para poder tomar decisiones y que la policía no debe de estar persiguiendo a una mujer que tomó una decisión. Es decir, no a la criminalización de las mujeres que han tomado una decisión sobre su cuerpo y desde luego impulsar y fortalecer todo lo que signifique la adopción, porque también esa es otra vertiente que se habla muy poco, cómo facilitamos la adopción, desde luego con muchas restricciones dentro de los exámenes psicométricos, la identificación de factores de riesgo dentro de los núcleos familiares, pero cómo quitamos toda la parte administrativa que en buena medida retrasa y desincentiva la adopción de las y los menores. Sí, también queremos hacer que es un tema que yo creo que todos podemos concordar, independientemente de los que quieren más liberalizar el aborto o quienes son más pro vida, digamos, pues impulsar esas opciones. Pero también nos gustaría preguntarte, o sea, en el tema, por ejemplo, se han impulsado muchas iniciativas para legalizarlo. Y, por ejemplo, si en Jalisco se hiciera una iniciativa como en la Ciudad de México de legalizar el aborto hasta las 12 semanas y a ti te tocara, por ejemplo, votarlo, ¿tú votarías a favor o votarías en contra?
Es que creo que son como muchos supuestos que de entrada yo voy para presidente municipal y particularmente por eso he dejado mi postura muy clara en contra de la criminalización de las mujeres por tomar una decisión. Y digamos que a final del día tomaría la decisión sobre la pues evidencia científica para que con ello pues podamos, y creo que eso es lo importante, evitar que más mujeres mueran a manos de sitios clandestinos, porque hoy por hoy eso es lo que sucede, ¿no? La mujer que tiene acceso a recursos puede tomar decisiones. Una mujer pobre, tristemente, hoy por hoy está en las manos de la clandestinidad y bueno, tenemos una de las cifras y de las tasas más altas de embarazo infantil y juvenil de todo el mundo, ¿no? Y creo que esos son de los temas que tenemos que hablar, pero no tenemos que irnos todavía hasta allá. Podemos empezar también a hablar de educación, que es fundamental para que sea, como mencionaba previamente, una base mínima para tomar decisiones. Sí, claro. Oye, recientemente el gobernador de nuestro estado, Enrique Alfaro, comentaba en una entrevista que a pesar de que la percepción de inseguridad ha aumentado aquí en nuestro estado, lo que ha pasado es que la seguridad ha mejorado, pero simplemente el terror realizado por los grupos de crimen organizado ha aumentado, ¿no? Y que esto es un problema del gobierno federal, pues el control del crimen organizado, ¿no? Número uno, ¿tú cómo calificarías el trabajo del gobierno estatal y del federal en temas de seguridad? Y número dos, como alcalde de Zapopan, ¿tú qué harías para mejorar las condiciones en el municipio? Mira, te voy a ser muy honesto. Lo que alcanzo a ver del gobierno federal es falta de estrategia, de eficiencia y de hacer frente a las causas y al combate realmente de estos delitos. Por el otro lado, del estatal veo también cuestiones muy problemáticas. Es cierto, están reduciéndose los delitos patrimoniales, pero a mí me gusta la analogía de que un delito patrimonial es como el resfriado. Es el más común, está bajando, pero no es el tipo de delito que te cambia la vida. Asesinatos, robos con fuerza, feminicidios, esos son como los infartos o la diabetes. Es decir, son fulminantes y acaban con la vida en comunidad. Y esos están aumentando en Jalisco y en Zapopan particularmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Necesitamos reorientar el modelo de seguridad ciudadana, empezando por la investigación, por la prevención y finalmente con la reacción inmediata y con la justicia. Porque hoy por hoy esos 4 elementos están terriblemente administrados desde mi perspectiva y creo que desde la perspectiva de la sociedad. Entonces, lo que hemos planteado, lo mencionaba previamente, 1,700 policías extras para Zapopan, no solamente, o más bien pensemos personal que se va a dedicar a la seguridad, porque necesitamos geógrafos, matemáticas, necesitamos personas que nos ayuden a generar modelos de prevención con base en evidencia, con una orientación científica. Necesitamos el acompañamiento de la sociedad para generar redes de seguridad ciudadana que estén vinculadas con el policía comunitario o barrial o de la cuadra. También requerimos aumentar la capacidad del C5, es decir, el centro de comando, de cámaras, de videovigilancia, de reacción inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vinculando la videovigilancia que sucede en las universidades, en los centros comerciales, en los comercios, para que con un convenio de colaboración podamos coordinarnos y utilizar esa vigilancia. ¿Qué generan estos genera 2 elementos. Por un lado, el aumento de la capacidad, pero segundo, muy importante, permite que existan controles, porque hoy por hoy es una caja negra. Lo que se está viendo o no se está viendo en Zapopan, no existen controles democráticos. También, desde luego, y lo mencionaba con el tema de la escuela de programación, que es una de las orientaciones más importantes para nosotros, prevención desde la educación. La única forma de poder construir otro horizonte de pacificación del territorio va con la generación de oportunidades, con la invitación a salir a la calle, con la generación de nuevos espacios públicos, con la profesionalización de una policía que también pacifica entre vecinos. ¿Cuántas veces, tristemente, nos topamos con el caso de un asesinato que arrancó todo por una pelea por un perro? Y necesitamos que estas policías sean cercanas, sensibles, honestas, que confiemos en ella y que nos permitan a pacificar el territorio. Creo que eso va a ser algo muy, muy importante. Súper, sí, claro. Oye, y estas elecciones se juega mucho, no solo a nivel estatal, en la que tú estás contendiendo aquí en Zapopan, sino también en la elección federal. Entonces, al futuro no tener registro nacional, ¿ustedes estarán apoyando a algún partido político, a candidatos en específico o simplemente no se van a meter? Nosotros respetamos
lo que cada uno ve que es más positivo dentro de nuestro país. Lo que es cierto es que se ha impulsado, creo que desde la sociedad, una visión de generar contrapesos, de analizar minuciosamente a cada una de las candidaturas, pensar las plataformas. Creo que eso es positivo. Yo lo único que pensaría y que es importante es que esa dinámica se venga también a Jalisco. Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano con sus aliados han convertido al Congreso del Estado en una oficialidad de partes de la voluntad del gobernador. Movimiento Ciudadano denuncia a nivel federal que no existen contrapesos para el Ejecutivo. Bueno, tomémosle la palabra y que eso suceda aquí también en Jalisco. Si quieres ver a alguien sacar sus mejores argumentos, lo mejor de sí, ponlo en una mesa con personas que no piensan como él o como ella y tendrá que esforzarse y hacerlo mejor. Denos la oportunidad de que en el Congreso local pongamos temas relevantes sobre la mesa y generemos una mejor óptica para el gasto público, una ley o digamos leyes que incentiven, por ejemplo, la movilidad integral, que impulse también que veamos a más compañeras tomando decisiones dentro del Congreso y bueno, finalmente algo que es muy relevante, que los nombramientos dentro del Congreso no sean a partir de pactos, de cuotas por debajo de la mesa, sino que sean a través de la discusión para poder elegir a los mejores perfiles para las magistraturas, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para todos esos espacios que le toca al Congreso designar. Sí, claro. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista. En esta te diremos algunos conceptos cortos y el chiste es que nos respondas lo que tú piensas de ellos en menos de 5 palabras, ya sea tu definición o alguna opinión que tengas al respecto. Me parece muy bien. La primera es Cuarta Transformación. Se necesitan hechos, no solo discursos. Oposición. Lo he sido, lo soy en este momento, parejito, de Morena y de MC. Libertad. Indispensable. Conservadurismo. Un pensamiento político. Progresismo. Mi pensamiento político. Familia. Lo más preciado que tengo en mi vida. Matrimonio. Y también muy feliz. Muy bien. Qué bueno. Propiedad privada. Importante para poder garantizar los derechos de todas las personas. Burocracia. Se puede dar el siguiente paso y realmente servir. Partidos políticos. Una vía de muchas para incidir en la política. Candidatos independientes. Otra vía de muchas para incidir en la política. Y democracia. En lo que estoy convencido, que genera las mejores formas para poder participar todas las personas. Aunque el día de hoy necesitamos ese mínimo, piso mínimo, para que cualquier persona pueda definir sobre su vida cuál es su porvenir, pero que sea modificando esas diferencias estructurales que hoy por hoy someten y reducen el potencial de muchas personas. Súper. Justamente, bueno, tú... Sí. Por último, nos gustaría, ya te platicábamos aquí antes de comenzar la entrevista, lo último sería invitarte a formar parte de una iniciativa que tenemos en Servus y que esta consiste, nosotros sabemos pues que la democracia real es aquella que escucha y propone y que en realidad está cercana a la gente. A nosotros nos preocupa que hoy en día los políticos gobiernan únicamente pues desde el palacio y desde sus casas y sus oficinas y no escuchan realmente a la gente. Entonces, ahorita platicábamos previo a la entrevista y nos gustaría invitarte a que tú te comprometas a cada mes estar visitando algunas colonias del municipio de Zapopan en caso de que ganes para rendir cuentas y para escuchar a la gente. ¿Estás dispuesto a aceptar este compromiso? Jalo, totalmente. Y lo digo con la plena convicción de que queremos construir una administración que se la viva en la calle. Y eso es importante, que el vínculo entre la sociedad y la administración jamás se esté perdiendo. Vamos a plantear oficinas específicas para acompañar los trámites, es decir, una suerte como de isla de ayuda, pero no solamente para nuestra administración, sino incluso para otras gestiones que se necesitan, como de CFE, de CIAPA, que no le caen directamente al municipio, pero ya basta de hacernos mensos, ¿no? Y podemos acompañar y apuntalar. 2, se lo dije a los regidores y regidoras que estarán conmigo en la administración,
esto no va a ser una beca, no va a ser un espacio para flojear, por el contrario, nunca una regidora o regidor habrá recorrido tantos kilómetros de Zapopan. Y tercero, involucrando, aparte de la presencia con el cuerpo, que desde ahorita les digo, claro que sí, la construcción de presupuestos participativos que permitan realmente eso, que todas las personas puedan involucrar, participar, desde luego con cierta factibilidad técnica, generando elementos de evaluación, pero una lógica mucho de lo que pasa hoy en Chihuahua capital, lo que ha pasado en Porto Alegre, en Barcelona, es decir, modelos que involucren realmente a la población a tomar decisiones sobre sus finanzas públicas. Excelente. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo, Pedro. Los invitamos a todos a seguir a Servus en sus redes sociales, que dejaremos en la descripción, y seguir también a Pedro Kumamoto en lo que resta de su campaña. Y de vida. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Espero. Encantado.